¿eh? ¿Está prendido? Sí, sí. Bueno, muy buenas tardes. Lo voy a estar presentando. 26 grados la temperatura en esta localidad. Se precipita el lluvia para unos minutos. Bueno, muy buenas tardes Nati, bienvenida. Han pasado ya 6 minutos de las 18 en toda la República Argentina en este jueves 16. ¿Cómo va? Buenas tardes, Johnny, ¿cómo estás? Perdón, para. A ver, habla ahora. Hola. ¿Se escucha? Ahora sí, estaba cerrado el micrófono, perdón. Buenas tardes, Johnny, Buenas ¿cómo tardes. estás? Bien, bien, ¿y vos? Muy bien. Bueno, hoy nos va a estar acompañando Paola Lucero. Muy buenas tardes, Pau, bienvenida. Un placer tenerte hoy acá, ¿eh? Hola chicos, bueno, gracias por la invitación, un placer. Surgió toda una desprolijidad en el último minuto. No, por favor, cosas que pasan. Sí. Bueno, muchísimas gracias por visitarnos, un placer tenerte acá. ¿Todo bien a ti? ¿Cómo anduvo tu semana? Todo bien, bastante tranquila. Ahí se pudo ahí. Bueno. Bueno, vamos a comenzar. Hoy nos vamos a estar conociendo a Pau, le vamos a estar realizando algunas preguntas. Bueno, Pau, bienvenida. ¿Cuánto hace que estás con todo el tema de las terapias? ¿Cómo comenzaste? Bueno, a ver, primero antes que nada, bueno, me presento, soy Pau Lucero, soy mamá de un niño de 6 años, estoy en pareja hace 14 y considero que el camino espiritual lo hago desde hace mucho tiempo, desde toda la vida. Y después de andar muchos caminos y buscar las maneras de encontrar ese camino espiritual, me encuentro con el mundo del yoga terapéutico, y ahí empecé como, bueno, una formación muy profunda, muy abarcativa, holística, en donde, bueno, se estudia, digamos, el cuerpo como un todo, y me pude sumergir en lo que es el enfoque gestáltico, ¿no? Y bueno, es como que siento que desde que comencé a transitarlo fui como transformándome a medida que fui formándome. Entonces, hoy en día lo que le traslado a mis alumnas, a quien acompaso o grupalmente, es justamente esto, la experiencia que yo viví desde el comienzo y que sigo viviendo en cada clase, ¿no? Después comencé el viaje con asesoría integral, de imagen integral. Entonces, bueno, mi enfoque es, digamos, desde adentro hacia afuera. Es como empezar como un trabajo interno para después poder expresarlo, ¿no? Con esa libertad y con esa honestidad, con eso de ser real. Y hoy en día estoy formándome como terapeuta gestal, digamos, para, digamos, sellar todo ese camino gestáltico. Así que sumando algunas también terapias holísticas, lo que es Reiki. Así que nada, como aprendiendo todos los días y compartiendo una nueva manera de
de vivir, porque esto es como una manera de vivir, realmente, totalmente distinta a la que uno está acostumbrado, ¿no? Exactamente. ¿Hace cuánto comenzaste? Con yoga hace 3 años. ¿Y lo que venías trabajando antes? Y antes yo venía en un mundo totalmente distinto, y paralelamente venía como en la búsqueda continua espiritual. Pero yo antes me dedicaba a algo que nada que ver, o sea, un mundo totalmente estructurado, superficial, y bueno, ahí se hizo el quiebre, ¿no? En donde uno tiene que dejar, soltar, para bueno, comenzar otro camino. Tal cual, para avanzar. ¿Tienes alguna pregunta buena a ti? No, que para los que no saben, porque lo hemos hablado en otros programas, pero bueno, el público se renueva, que explicaras qué es lo que es la terapia gestáltica. La terapia gestáltica es un enfoque que te lleva a vivir de manera presente continua. O sea, te lleva a vivir desde un lugar en el aquí y ahora. Eso no significa que no importe lo que pasó ni lo que va a pasar, sino que no genere esa distracción en donde nos podamos olvidar del presente. Porque muchas veces vivimos y la vida, yo digo siempre que la vida se nos va entre los dedos y no alcanzamos ni a percibirla muchas veces. Entonces el enfoque gestáltico tiene ese punto de vista de acompañar y de tener esa mirada desde el presente, de dar herramientas al otro, no desde un lugar de bastón ni de muleta, ¿no? Sino desde el estar a la par, de ser como esa contención de guiarlo, ¿no? De darle herramientas de superación personal. Ese es el enfoque gestáltico, es una terapia para superación personal. Bien, y yo la otra vez cuando me pasaste todos los datos y estaba subiendo una palabra que me quedó, ¿podés explicarla qué significa? Sí, acompasadora. Soy acompasadora en yoga terapéutico. Es una palabra que, bueno, para mí la primera vez que la escuché también me llamó la atención porque uno primero asocia con acompañar siempre. Acompasadora es cuidar y contener a la persona que acompañas de manera personal, digamos, no grupal, sino personal, pero a la misma vez vos vas haciendo un trabajo interno. Para mí es muy importante, yo hoy, ¿no? Después ya de tiempo de terapia, y lo sigo haciendo, y para mí es algo muy importante que yo creo que toda persona necesita, ¿no? Tener ese espacio de charla, de desahogo, ¿no? Entonces, de poder acompañar al otro, darle herramientas, el acompasador lo que hace es guiarlo, digamos, ¿no? Y hay veces que suele ser más profundo, en donde vos tenés que sumergirte en la vida del otro, ya sea en su manera de vivir, por ahí hay casos que son como bastantes, muchos más profundos, en donde vos trabajás con un equipo paralelo, ya sea un profesional, un psiquiatra, ya sea otro psicólogo, otro terapeuta. Entonces trabajas en conjunto. Se forma como un conjunto, digamos, de profesionales que trabajan con la persona. Inclusive hasta muchas veces, bueno, me ha tocado con personas que no han podido ni siquiera realizar trámites, digamos, o no han podido salir de su casa, entonces ir a buscarla, traerla al lugar, y es todo a través de la meditación, ¿no? Que es lo que yo invito un poco en mi clase, lo que es meditación, contemplación, contemplar el cuerpo, anclarla al aquí y ahora, anclarla al cuerpo, ¿no? Para que empiece a percibirse, después a través de movimientos para que despierte la sensación corporal de sí misma, porque no nos sentimos, llega un momento en donde no tenemos contacto con nosotros, y eso nos enajena. Y después con un profundo descanso, ese descanso reparador que bueno, en la vida diaria también es necesario. Y ahí es el acompañar para que la persona pueda insertarse en la sociedad de a poco, ya sea con su familia, ya sea con sus amigos, ya sea con la sociedad en general. Es un trabajo profundo, mínimamente de 3 meses, que muchas veces lo puede hacer el acompasador solo y muchas veces no, requiere de trabajar en conjunto con otros profesionales. Claro, eso es cuando mayormente se entra en una depresión. Sí, o no, a mí me
no sé, uno de los casos era una persona que estaba con la mitad del cuerpo paralizado. Y bueno, obviamente que no podía desarrollar sus habilidades normalmente. Entonces es ahí acompañar y ir empezando a que empiece a percibir su cuerpo, empiece a hacer contacto y empezar a despertar las emociones que tiene como ahí, ¿no? Estancadas en cada sector para poder empezar a liberarse o a sanar, ¿no? Y bueno, es todo un proceso que puede ser lento o no, todo depende de la voluntad, ¿no? Es siempre desde el respeto de lo que el otro está dispuesto, ¿sí? Para vos, ¿qué es lo que es la depresión, la ansiedad, el pánico? Para mí particularmente siento que son situaciones de ahogo, son situaciones en donde las emociones que uno ya tiene abrazadas o sostenidas, ya sea un trauma, una pérdida grande o un dolor profundo no resuelto o no liberado, en donde el cuerpo ya dice basta, empieza como a tener ese estado de oscuridad profunda, en donde se abandona, entonces empieza a aparecer esas ganas de no vivir, la falta del sentido de la vida, ¿no? Por eso cuando yo siempre invito a mis alumnas a hacer contacto con el cuerpo, que se perciban, que verdaderamente es lo que te sostiene y es lo que es real, es concreto, porque se necesita percibir eso para poder hacer relación con la Tierra, con el planeta donde vivimos, porque no es todo místico, ni hay mágico, ni espiritual, no, vivimos en un mundo terrenal y necesitamos tener los pies en la Tierra. Entonces cuando por ahí no buscamos las herramientas o no sabemos, porque por ahí es no saber cómo, ¿no? Caemos en ese estado profundo de oscuridad, de vacío, ¿no? De ahogo, de tanta cosa adentro. Cuando gana más el lado oscuro de nuestra vida, más todo. Claro, cuando pesan esas emociones que por ahí uno las siente y las agarra, las sostiene fuerte, ¿no? Las emociones que no duran, hay emociones que pueden durarte una semana, un tiempo, pero cuando uno se aferra, se abraza, se transforman en sentimiento. Y ahí es como que se transforma en... El dolor no dura más que una semana, lo que más existe es el sufrimiento. ¿Pero por qué? Porque nos sujetamos a esa emoción. Entonces lo transformamos en ese sentir y nos identificamos con ese sentir. Entonces empezamos a hacer eso. Es como la queja, o como la negatividad, o como esos malos pensamientos, ¿no? Que uno por ahí tiene. Nos acostumbramos a estar así, desde ese lugar. Totalmente, por eso es muy importante esto que vos haces, de ayudar al otro a poder verse, sentirse vivo. Que registre más que nada su cuerpo, ¿no? Claro, el sentido del tacto es lo primero que desarrollamos cuando somos gestados. Y es lo que primero nos olvidamos sentir. Pero nos olvidamos sentir nosotros mismos, nos olvidamos sentir, no sé, el contacto con nuestras manos, el registro de nuestros pies caminando, el movimiento de nuestro cuerpo. ¿Por qué? Porque vivimos de manera automática, continua. Eso te iba a decir, generalmente la gente, o sea, no se detiene a ver y sentir, sino que vive como si fuera un robot, ¿viste? Y hace todo automático. Y después, bueno, nos preguntamos por qué tantas enfermedades, por qué nos pasan... ¿Por qué tanto vacío? Exactamente, sí. Porque el vacío lo he transitado, ¿no? Lo hablo desde un lugar todo de que ha pasado por mi cuerpo. Entonces uno por ahí acompaña desde ese lugar de experiencia, en donde sabe lo que es sentirse en esos lugares, ¿no? Para poder acompañar. Tal cual, ¿no? Por eso es tan importante tener esa conexión de entendimiento, no de ni de juzgar, no, ni de tratar de poner el papel de víctima, agrandar ese papel de víctima, sino que tener ese entendimiento y poder
acompañar desde ese lado. Mayormente, todos esos traumas vienen de nuestra infancia, esa oscuridad. No siempre, no siempre, no siempre. Quizás sí, quizás no. Casualmente hoy en nuestra comunidad hablábamos de constelaciones. Hubo una consteladora que facilitó y justamente hablábamos, ¿no?, de lo que uno también hereda. Que no solo hereda las cosas materiales, sino hereda muchas cosas a nivel espiritual, ¿no? Y otras cosas que, bueno, nos van sucediendo en la vida. Entonces, son traumas que, a ver, yo creo que para tener un trauma no hay edad, ni tiempo. Entonces, nos puede pasar. Y también soy muy de esto de decir, no hay tiempos para sanarlos ni resolverlos tampoco. O sea, creo que cada uno tiene su... Y tampoco me gusta decir mucho la palabra proceso porque está como muy... Lo que es sanar y lo que es proceso está como muy sobrevalorado. Y todo el mundo es sano o el proceso. Y son palabras verdaderamente profundas que hay que tratarlas con respeto. Porque hay tiempos, hay traumas que a lo mejor en un tiempo vos vas a creer que lo resolviste y va a suceder algo que lo va a despertar. Y eso no significa que retrocediste o que involucionaste, sino que, bueno, a ver, tu cuerpo está diciendo que todavía queda algo ahí. Bueno, hay que mirarlo con amor y tomar como las herramientas que estén al alcance de la mano, que hoy en día yo creo que hay apertura a muchas cosas, ¿no?, para poder tener una vida más liviana. No tan solo para con uno mismo, sino el efecto a nivel social. Sí, no solo tomarlo, sino también de cómo lo resuelvo cuando anteriormente quizás me volvía loco, sino que ahora nuevamente, cuando llega esa emoción, esa situación, resolverlo de una manera desde adentro, no desde el ego. Sentirla. Exactamente. Creo que la mejor manera es sentirla, y la sentís en el momento en donde te registras. Cuando uno está en presencia, cuando uno está en conciencia, cuando uno sabe qué movimiento está haciendo con el cuerpo, cuando uno reconoce qué pensamientos hace y qué emociones habitan, que hay veces vas a tener emociones que no son buenas, porque somos seres humanos que vamos a tener emociones que no son agradables. El tema está, muchas veces nos ponemos en esto de no, eso yo no lo siento, no, eso yo no lo sentiría jamás. Y no, siempre hay disparadores que pueden llegar a resultar ciertas emociones, ¿no?, negativas. El tema está en observarlas, integrarlas, sentirlas y soltarlas. Pero no el soltar tan liviano como refrán, sino el decir, bueno, me está pasando esto. Bueno, habito el enojo. ¿Por qué me enoja tanto esta situación? Claro, permitirse uno a sentirse. Claro, hay herida, no hay herida. ¿Por qué me molesta? ¿Por qué me enoja? ¿Por qué me frustra? ¿Qué sucede ahí? Bueno, hacer como un escaneo, ¿no?, interno y después, bueno, listo, no aferrarse a ese enojo ni a esa emoción. No identificarse, digamos. Claro, no hay que dejar que te afecte. Claro. Bueno, si no es volver a caer en la misma situación y volver a mover mucha energía dentro de nosotros. Y no reprimirla. Claro, porque ahí pasa cuando la reprimimos, viene el ataque de ansiedad y muchas Claro, situaciones. porque el cuerpo se manifiesta. Sí, quiere no estar ahí. Exacto. El cuerpo hoy en día está como muy... No sé si han escuchado el síndrome de Burnout. Bueno, es un síndrome de un estrés excesivo, de cansancio agotador, crónico, en donde llevan a la persona a estar como un zombie prácticamente. Y eso te lo puede generar un trabajo, te lo puede generar una relación, te lo pueden generar traumas o situaciones internos tuyos, en donde la persona vive sin tolerar nada. Porque nada le gusta, porque está enojada continuamente, está frustrada continuamente, tiene un cansancio crónico. Entonces es un síndrome que se le llama el síndrome del quemado, literalmente. Sí. Eso provoca depresión. Tal cual. Cuando estuve en esa etapa donde estaba en un lugar donde
pasaba gran parte de la semana, de mucho tiempo encerrado trabajando en varias situaciones. Cuando me tocó irme a atender, me dijeron de ese síndrome. En una de las últimas me conectaron todo para ver cómo funcionaba internamente. Y estaba todo perfecto y me dijeron que ese síndrome se estaba actuando mucho en mí. Claro, se vuelve crónico. Claro, y cuando uno lo detecta al inicio, ahí es donde tiene que, bueno, buscar las herramientas, ¿no? Ayuda. Hay veces que uno solo no va a poder. Yo creo que para eso están las personas, ¿no?, que se especializan en acompañar, y yo creo que todos necesitamos esto, ¿no?, de tener un espacio. Aún acompañemos a personas, también necesitamos, yo creo, como un, no sé si sostén es la palabra, sino una contención. No, sí, totalmente, es necesario. Es importante para todo, porque hoy en día lo mental viene trabajando muchísimo, en todos los aspectos, cada día. Hoy en día no hay tabú, yo creo, con este tema. Antes era como no se hablaban de ciertas cosas. Antes, no sé, no era muy normal decir que sentías ciertas emociones y que te producían un malestar en el estómago. Yo creo que cuando a uno, yo creo que me pasa a mí, y generalmente yo creo que la mayoría, cuando uno tiene un episodio de angustia o de nervio, el cuerpo se expresa. Pero si vos te detenés a sentirlo, el estómago se te frunce, la boca del estómago se te hace un nudo, a lo mejor la garganta se te hace un nudo, te sudan las manos. Entonces, cuando uno tiene esas alertas, esas llamadas de atención, por así decirlo, y no las escuchas, y antes decir que te sentías mal por una emoción o por algo que te estaba pasando internamente, es como que no le daban tanta importancia. Yo creo que no le daban lugar a eso. Era otra... Estaba mal visto. Sí, era otra época. Yo creo que, bueno... El silencio reinaba. Tenías que obedecer prácticamente, ¿no? Exactamente. Sí, eso iba a decir. No tenías voz, no tenías nivel de expresión. Exacto. Y bueno, creo que eso ha sido fundamental para que generaciones que vinimos después, romper con esos patrones y darle importancia para, bueno, no solo aliviar a las generaciones que van a seguir, sino también de tratar de despertar a toda la comunidad que quisiera intervenir y formarse y expresarse. Exactamente. Yo creo que antes tenías que hacer lo que te decían, y si te sentías mal o te sentías bien, nada, o sea, lo tenías que hacer de todas maneras. Yo creo que no había mucha escucha activa, ¿no? O sea, quizás no había escucha. No, era reprimirse constantemente porque no te daban el lugar a expresarte. Y es también tomar eso como bueno, a ver, es lo que fue, y yo creo que, bueno, cada uno de acuerdo a sus tiempos y en la época que uno está, con el desarrollo que está pasando, sin juicios, ¿no? Como que cada uno hace desde el lugar lo que puede, como puede y lo que elige. Entonces, también está esto de decir, hicieron lo que pudieron o lo que eligieron o lo que, bueno, tenían a su alcance. Y está bien. Así es, sí, totalmente. Sí, tal cual, porque muchas veces ahí está ese rencor, ese dolor, esa molestia. Si uno no la trabaja y no la... Pasa que uno, yo creo que en ese rincón, hablando por mí, ¿no? Siento que muchas veces es como... es una mochila propia que te la sacas y se la entregas al otro porque es más fácil, ¿no? Entonces decir, bueno, a ver, antes de tener que hacerme cargo yo con mi vida, con hoy, a ver, lo que fue así, fue como tuvo que ser, como se dio, ¿no? Siempre hay un para algo. Bueno, a partir de ahora yo tengo que hacerme cargo de mi vida, con todo lo que sucedió, bueno y malo.
Entonces, muchas veces es más fácil agarrar esa mochila que hay que empezar a sacar y sacar y te vas a encontrar con cosas que no te va a gustar. Y agarro la mochila y le entrego, digamos, esa responsabilidad al otro, con la culpa, con el enojo, ¿no? Y la verdad que el otro no tiene la culpa de nada, ¿sí? Es como cada uno tiene la responsabilidad de su propia vida, nada más que muchas veces nos metemos en el victimismo. Y nos cuesta esto del perdón, pero yo creo que es desde el ego, desde decir, bueno, a ver, ¿hicieron lo que pudieron o eligió eso? ¿Cuál es el problema? Me hizo quizás un daño y bueno, pero ¿yo qué puedo hacer con eso ya? Entonces, de acá para adelante, con lo que yo tengo a mi mano, con lo que yo puedo conmigo, darle lo mejor que puedo a mi hijo, mi mejor versión, para él, para mí, ¿no? Para los que me rodean. Y yo creo que es por ahí. Y yo creo que es de la misma manera que uno a ellos mismos puede también devolverle la mejor versión y enseñarles que hay otra manera también. Claro, no de mirar del odio, del rencor y del no perdón, porque no perdonar, pues, siento de lo personal, ¿no? Es una mochila quizás más grande de la que te dejaron, porque el no perdonar genera mucho. No te deja vivir a vos. Exacto. Sí, pero bueno, quizás el mismo ego te dice, bueno, no, ¿cómo lo voy a perdonar algo que me hizo tanto daño? Pero a la larga es algo que nos va a beneficiar totalmente a nosotros. Todo cambio, absolutamente, y hablo por mi experiencia personal de haber transitado muchas cosas dolorosas, muchas. Yo creo que es hacia uno mismo primero. Y colateralmente es hacia los demás. Entonces, la elección de perdonar, por más que haya sido muy doloroso lo que te haya tocado vivir, es para mí. Es para poder yo dormir en paz. Claro, entonces ahí soltás. Sí. Se genera esa magia, ¿no? De decir, bueno, ya está, no le doy poder a eso, digamos. ¿Cuánto tiempo puede llevar un proceso de perdonar, por ejemplo? Y depende, yo creo que es algo muy personal, te puede pasar años, y yo creo que de un momento a otro quizás te puede caer el clic, que es como ese golpe de iluminación, como dice del enfoque gestáltico o terapéutico, esto de decir, me doy cuenta, me cayó la ficha, ¿viste? Y decís, hasta acá. Sí. Y es importante para el avanzar también, ¿no? Sí. Porque más allá de eso, muchas veces cuando pasamos ese enojo y esa bronca y no querer soltar el perdón, no vemos el avance en nada. No vemos lo bueno, porque siempre hay bueno, siempre hay cosas buenas, siempre. Yo a mis alumnas por ahí le digo, es como la respiración. Cuando uno toma la respiración y cuando uno se sumerge, digamos, con esa energía que ingresa al cuerpo y lleva la atención a esa respiración, está como oxigenando cada rincón o su mismo cuerpo. Con el resto de las cosas pasa lo mismo. Hacia donde yo pongo mi atención, hacia donde yo pongo mi energía, es ahí donde yo le estoy dando poder. Es como la respiración. Entonces, si yo le pongo toda mi atención, toda mi energía, y me quedo anclada en un sentimiento o en una emoción negativa, va a seguir sucediendo más de lo mismo. Es imposible avanzar aparte teniendo un sentimiento así. No podés seguir avanzando con tu vida ni con nada. Y no porque no te sentís en armonía. No te sentís con una armonía interna vos. ¿Por qué? Porque muchas veces estamos como, pienso una cosa, siento otra cosa, hago otra cosa. Estamos con esa enajenación tremenda, ¿no? Que bueno, la herramienta, yo siempre hablo de lo poderoso que es la respiración, ¿no? Con la meditación. Porque es lo que te ancla.
es lo que te ordena y es lo que te hace volver al presente y a la conciencia, ¿no? Claro. De qué es esto lo que importa. Porque con lo que pasó, ¿yo qué puedo hacer? Sí. Y con lo que viene, ¿qué puedo hacer? Tampoco está mi control. Claro. ¿Qué es el enojo? El enojo también es una emoción. Sí, es una emoción que seguramente lo despierta. Yo creo que también ahí es como hay como para hurgar, ¿no? De por qué te despierta ese enojo. Muchas veces hay heridas, ¿no? Muchas veces hay inferioridad o muchas veces hay, qué sé yo, heridas de rechazo o cuando no fuimos vistos. Cuando no hemos tenido voz, digamos. Entonces por ahí nos enoja algo que no podemos expresar o no nos toman en cuenta, digamos, con esa verdad y certeza de lo que estamos diciendo, ¿no? Pero sí, es una emoción que yo creo que es natural sentirla, transitarla. Es necesaria transitarla. Sí, como todas. Así como el enojo, la tristeza, Como la todas. felicidad, es muy necesario poder sentirla. Porque siempre vienen a mostrarte algo. ¿Sí? Claro. Cuando llega un paciente con mucho enojo a Pau, ¿cómo hace Pau para acompañar a esa persona y llevarla a otra emoción que le ayude a crecer? Lo primero que hago es anclarla en el momento en donde está, llevarla a respirar de manera consciente, a que sienta esa respiración y a que empiece a sentir su cuerpo y dónde siente el enojo en su cuerpo. Y generalmente la persona me muestra en qué parte de su cuerpo siente el enojo. Y bueno, le empiezo como a preguntar qué le sucede en esa parte del cuerpo, que me lo exprese con las manos, que me exprese con movimiento corporal, qué le produce esa sensación, ¿no? Y después que si le puede hablar desde un lugar de amorosidad, digamos, a esa sensación y a ese enojo. Claro. Pero primero muchas veces como que no hace falta, digamos, que vengan y me hablen, sino como que yo doy lugar a que hagan la práctica. Una vez que terminan la práctica, es como que ahí empiezan a desatarse los nudos solos. Obviamente, a ver, hay personas que la práctica los va ayudando, van evolucionando un montón, y hay personas que, amén de la práctica, necesitan otra ayuda más de otro profesional. Porque es como, es todo integrado, o sea, nada es mágico con una sola cosa, creo, ¿no? No, sí se necesita... Y mucha voluntad. Sí. Mucha voluntad, porque si la persona no quiere salir de ese estado, no va a suceder el cambio. No va a suceder porque no hay apertura de la persona. ¿Qué síntomas son esas de la apertura al cambio? Y la persona, bueno, tengo casos de personas que han llegado y con con muchos patrones o muchas creencias limitantes o muchos mandatos impuestos, ya sea de su manera de vestir o su manera de ser, que han ido rompiendo y que hoy en día, si vos las ves, no son las mismas que ingresaron, son otra persona. Entonces como que han hecho un cambio de adentro hacia afuera profundo. Y hay otras personas que aún yendo todavía a clases son rígidas, y te das cuenta en el momento de descanso o en el momento de meditación, en donde su cuerpo está tensionado, comprimido, duro, no hay apertura. Entonces no va a producirse nada. Se mueve solo el cuerpo. O sea, Y en no esos... Perdón. No, perdón, termina. O sea, no acepta principalmente el cuerpo, no acepta el inicio de ese cambio. Sí, quizás muchas veces no vemos que necesitamos el cambio. Claro. Y donde hay que sentirlo para poder, hay que, ¿cómo decirte? Hay que reconocer que tenemos que hacer un cambio para poder aceptar que tenemos que hacer un cambio, y hay que integrarlo y accionar. Porque si yo creo que no tengo que hacer un cambio en tal cosa, no lo voy a hacer. Y me voy a negar porque no lo estoy viendo. No hay aceptación.
frente a eso. Y bueno, desde mi lugar yo no puedo invadirla, ni obligarla, ni nada, en absoluto. Es como una decisión propia, ¿no? Y yo creo que, bueno, quien comienza este camino es porque busca una transformación, ¿no? Pero bueno, muchas veces cuesta abrir esa brecha. Sí. No, ya me lo respondió la pregunta que quería hacerle. ¿Por qué existe esa brecha muchas veces? Se me fue. Estabas hablando de brecha al cambio. Porque va a doler. Quizás con lo que vea y con lo que me encuentre no me va a gustar. Entonces es como que no quiero encontrarme con eso. No quiero ver eso, no quiero hurgar. Es como bajar con un ancla de luz a las profundidades de tu propio ser, alumbrando, ¿no? Y vas. Y llegas al fondo y alumbras las oscuridades, porque somos seres integrados, luces y sombras, el yin y el yang, como la noche y el día. Entonces, existen esos dos polos. Somos como un pendular continuo entre el bien y el mal, entre la salud y la enfermedad, entre la tristeza y la alegría. No existe una cosa. Yo creo que el ser humano lo que busca, digamos, hablo por mí, ¿no? Es el equilibrio, que es lo más difícil de encontrar. Más allá de la paz, es lo más difícil de encontrar. Quizás sea porque, bueno, a veces se nos hace común convivir con esos dolores y creemos y nos vamos autocreyendo, nos vamos autollenando de que Dios lo quiso así. Nos resignamos, nos identificamos. Claro, lo apropiamos y vivimos desde ese dolor y quizás vemos como pequeñas cosas momentos felices. O sea, no sabemos ni siquiera agradecer ese momento feliz, lo miramos pasar y seguimos con nuestro dolor. Yo antes tenía una vieja creencia que era que si yo estaba feliz, algo malo iba a pasar después. Porque era esto de decir, ay, tengo un momento feliz en donde uno está súper riéndose y está, ¿qué va a pasar después? ¿Pero por qué? Porque estabas tan acostumbrada a episodios de dolor o de angustia o de tristeza que vos creías que esos episodios eran efímeros. Y la verdad es que todo es efímero, lo malo y lo bueno, ¿no? Nada más que cuando uno se mimetiza con ciertos estados emocionales y se identifica con esas emociones que se transforman en sentir, vivimos de acuerdo a eso, como la persona negativa, pesimista, que se queja, o víctima de un dolor. ¿Pero por qué? Porque no enfrenta lo que tiene que enfrentar para realizar el cambio, porque va a doler, porque va a incomodarte, y no es fácil incomodarse. Cuesta porque, bueno, más allá de que vos creas que del otro lado hay liberación o hay un estado de paz, cuesta pasar por ese camino estrecho. No es fácil. No, tal cual. Muchas veces esto también surge desde nuestra niñez. Etapas, momentos, situación, algo que nos pasó y pasar los años lo va afectando. Cuando hay algo no resuelto, siempre va a estar latente ahí. Es como si fuese una bomba de tiempo continua. Entonces, cuando lo que hemos vivido marcó mucho nuestra vida, yo considero que las cosas que han dolido, como las cosas que nos han hecho muy felices, uno no se las borra. No es esto de, ay, lo sané, lo olvido, lo resolví, ya está. Yo creo que siempre va a estar ahí. Siempre sigue, siempre está, y siempre va a haber un momento en donde lo vamos a recordar, porque forma parte de nuestra historia, y está bien que sea así. Exactamente, porque eso también ayuda hoy en día. Si vos buscas ir a sanarte,
van a aparecer, va a volver a doler, va a volver a molestar, pero también me va a aportar para poder yo hoy en día ayudar y avanzar. Primeramente para estar mejor vos con vos, para tener una vida más liviana, para tener una vida más amorosa con vos. Yo creo que mirarnos también con amor y abrazar las cosas que nos han pasado es un acto de valentía, porque si no muchas veces desde el juicio, desde el enojo, desde la frustración, desde por qué me pasó esto a mí. Y la verdad es que todos transitamos cosas, todos. Quizás unos más, unos menos. Yo creo que el umbral de cada uno de dolor es diferente, y quizás lo que sea para mí terrible, para otros quizás no, o al revés. Pero yo creo que todos transitamos situaciones complicadas. Yo creo que es la vida misma, ¿no? Sí, cada uno tiene su mochila, Su historia. Su historia, y bueno, hay que respetarla y bueno, continuar como sea. Mirarse con amor. Creo que la historia de cada uno enseña y te da herramientas. Y es muy poderosa la historia de cada uno, porque podés acompañar a personas que quizás lo transiten o lo transitaron, y la verdad es que sentirse acompañada en un mismo sentir es hermoso, digamos. Es como muy valorable, no tiene precio. Entonces por ahí si nos quedamos en la víctima, en la angustia, en uy, no podemos como transformar eso para algo bueno. Claro, no escuchamos nuestro interior y nuestra misión, ¿sabes? No, estamos como... yo creo que no estamos estamos desconectados de nuestro propio ser, y nos sumergimos en ese sentir de enojo, de tristeza, de juicio, de falta de perdón. Claro, nos ponemos otra máscara. Claro, sí. Sí. Nos ponemos una máscara distinta a la quienes somos nosotros. Claro. Y porque nos acostumbramos quizás a vivir desde ese lugar, sin ser, ¿no? Yo creo que, bueno, a mí me ha pasado esto de estar viviendo desde un lugar en donde uno dice, bueno, yo no soy esto, ¿no? Y es muy bueno cuando uno dice, uy, acá soy yo, acá me siento yo. Sí, el encontrarse es, es el mayor acto de amor que uno puede tener por nosotros mismos, dejando afuera, como haciendo como un muro, los prejuicios no solo familiares, sino también del exterior, porque eso también a veces nos toca muchísimo. Sí, y eso viene de la mano por ahí con la superficialidad, con todo lo externo, con el afuera, ¿no? En donde le prestamos mucha atención a eso, al afuera, al qué dirán o al qué pensarán. Sinceramente, cuando le ponemos ahí la energía o la atención a esas cosas, no nos escuchamos nosotros, porque vivimos en base a lo que los demás quieren que nosotros hagamos. Hacemos, hablamos lo que los demás quieren, y lo que vos querés, ¿dónde queda lo que vos querés? Entonces como que por ahí es muy importante preguntarse. Yo creo que apenas uno se levanta, ¿cómo te sentís? ¿Qué querés hacer? En base a lo que tenés que hacer, ¿cómo te gustaría hacerlo? Pero verdaderamente desde lo que vos sentís, no de lo que, ay, debería hacer tal cosa, ¿no? Porque es agobiante, porque nunca vas a complacer a nadie. No, eso es lo principal. ¿Qué ejercicio, Pau, le das a las personas para ayudar ese autoconocimiento propio y ese crecimiento desde adentro del amor propio? Primeramente que se intente encontrar con él mismo, esto de anclarse, de hacer contacto real, ¿no? Y desde ahí hacer como
una interocepción y una propiocepción, que son los dos sentidos que acompañan a los 5. Considero que son 7 sentidos los que tenemos, no 5. De mirarnos hacia adentro, de la piel hacia adentro y decir, ¿qué siento? ¿Qué siente el cuerpo? Cumplir sus necesidades básicas, porque es lo que lleva a ordenarte. ¿Cómo respiro? ¿Cómo estoy respirando? ¿Cómo me estoy alimentando? ¿Cómo me estoy hidratando? ¿Cómo estoy descansando? ¿Y cómo estoy haciendo contacto? Esas son las 5 necesidades básicas para que el cuerpo empiece a ordenarse. Cuando el cuerpo se ordene, tiene un poder de recuperación natural, pero tremendamente asombrosa, en donde ahí empiezo a hacer contacto conmigo, con el plano corporal, voy subiendo al plano emocional, y una vez que logro contactar con el plano emocional, subimos al plano mental, y ahí se integran. Pero si no hay contacto real, primeramente, desde su respiración, el resto de los campos no los podés percibir. Hay mucho ruido mental. Mucho ruido mental. Ayer casualmente una alumna me dice, es la primera vez que pude hacer contacto toda la clase. Y ya viene varias veces. Pero porque no podía frenar su ruido mental. Y me lo dijo con una alegría que se notaba en el rostro, que yo ya me había dado cuenta, pero se notaba en el rostro de que sí había hecho contacto, porque es tremendo cómo el cuerpo se te manifiesta desde otra manera. En esto de estar acá presente y estamos acá y no estoy pensando en lo que tengo que hacer más tarde o en lo que hice hace un rato atrás. Estoy acá. Sí, ese es el gran poder que tiene la meditación, ¿no? La meditación, el enfoque gestáltico también, te lleva mucho a esto de, bueno, a ver, percibamos tu cuerpo sentado en la silla, tus pies, cómo se sienten, cansados, hinchados, tus manos, tu respiración. Yo creo que eso te lleva a mirarte y te ancla y te ordena. Totalmente, sí. Claro, eso es muy importante. ¿Y eso vos lo haces en yoga o en Eso lo hago con mis clases. Sí, integro todo. todo? Sí. ¿Y qué diferencia hay de la yoga normal a lo que es la yoga terapéutica? Esto es una yoga tradicional. Se le dice yoga terapeuta o chikitsa o holístico. Es lo mismo. ¿Por qué? Porque holístico significa un todo. Entonces, terapéutico es lo mismo. Significa que integras absolutamente los 8 pasos del yoga, ¿no? Que es el yoga tradicional, hace esto. Pero desde un abordaje en donde yo tuve que formarme desde el enfoque nutricional, con profesionales en nutrición, profesionales psicológicos, profesionales quiroprácticos, profesionales de médicos anatómicos, o sea, tuve que tener como una formación completa, global, fenomenológica del cuerpo, para poder abordar. No es un simple movimiento. Hoy en día quizás está más de moda esto de, o sea, no hay juicio sobre eso, sino que son tipos, estilos, ¿no? Elección, en donde por ahí el yoga se transformó a solo un movimiento corporal. Muchas veces hay diferentes tipos, ¿no? O sea, mi clase comienza con contemplación, que es un tipo de meditación en presencia, es en donde empezamos a bajar al plano de las sensaciones, unos 20-25 minutos. Después hacemos una clase con asanas o posturas de yoga en estado meditativo y después se termina con descanso, una meditación. Es un abordaje que dura 1h30, 2 cada clase. Entonces, abarca los 8 pasos del yoga, que se comienzan, ¿no? Comenzando con los primeros abordajes, haciendo el trabajo corporal y terminando con ese samadhi tan llamado, que es la iluminación, ¿no? Que todo el mundo lo puede lograr. O sea, no es que, tenemos que estar en la India, en el medio del bosque. No. Son como destellos que esos estados de iluminación son esos darnos cuenta cuando se nos caen los anclajes de lo que nos está sucediendo y de lo que tenemos que hacer en base a lo que nos está sucediendo. Claro, está muy bueno. Bueno, ¿querés
hacer alguna otra pregunta? No, iba a decir que salís renovada de una clase de esa, yo quiero. Cuando quieras. Bueno, vamos a una tandita y ya continuamos con algunas otras preguntitas para Pado. Recuerden que si se quieren seguir, si quieren comunicar con nosotros, al 3584-121-977, al 4882-369. Seguimos, continuamos en Se Vos con Vos.